Nunca pensé que viviría para ver ese vestido de nuevo, no exactamente ese, pero algo tan parecido, tan familiar en el corte, en el peso de la tela, y en la sangre, fresca y tibia, todavía escurriendo por el dobladillo como si el tiempo nunca hubiera pasado. Estaba allí, colgado en mi balcón, como una ofrenda, o una llamada. Mi nombre es Rosa Elena, tengo 79 años y, durante más de 6 décadas, he cosido con los ojos bajos y los dedos heridos. Cosí vestidos de novia que nunca usé. Cosí luto, miedo, silencio. Me cosí a mí misma. Punto por punto hasta desaparecer dentro de lo que esperaban que fuera. Esa mañana de verano, la luz golpeaba fuerte en los azulejos del balcón. El calor era seco, pero lo que me erizó fue la nota pegada al vestido, con letras que parecían gritar, es tu turno de contar. Tardé unos segundos en poder moverme, no por la edad, aunque mis piernas ya tiemblan, sino porque allí, en ese trozo de papel y tela, estaba el pasado que pasé la vida tratando de olvidar, o mejor dicho, tratando de esconder. Fui entregada, a los 12 años, dejé la pequeña casa de mi madre en el campo, sin entender bien por qué. Solo años después, descubrí, ella debía dinero, y yo era el pago. Fui dada como criada a la familia Villaseñor, de Guadalajara. Ellos tenían todo: oro, poder, fiestas con músicos y luces. Yo tenía un vestido viejo y la boca cerrada. Desde el primer día me enseñaron que mi voz no era bienvenida. Criada que habla, pierde el trabajo, o algo peor. Así que me callé. Aprendí a sonreír sin mostrar los dientes, a caminar sin hacer ruido, y a coser. La primera vez que toqué una aguja, sangré, pero el dolor se volvió rutina. Con el tiempo, mis manos se hicieron parte de la máquina que creaba vestidos lujosos para señoritas que reían a carcajadas, usaban perfume francés y se casaban con hombres de apellidos largos. Yo me quedaba en el sótano, pero lo oía todo, lo veía todo, y eso, descubrí, era peligroso. Hoy, tantos años después, me pregunto, ¿lo que fue bordado en silencio vale menos que lo que se dijo a gritos? Tal vez no, tal vez ahora, con este vestido manchado mirándome como un espejo, sea hora de hablar, o mejor dicho, de descoser, porque mi historia está atrapada en los puntos, en los dobleces, en los dobladillos de cada prenda que hice. Y sí, tienes el valor de escuchar. Yo tengo el valor de abrir cada costura, aunque duela, aunque me callen de nuevo, pero esta vez, no me callaré, porque el México que me tragó en silencio, tal vez esté, finalmente, listo para escuchar. El día amaneció con olor a café recalentado y menta seca en el aire. Era verano, pero las mañanas en la colina todavía traían un vientecito frío que cala los huesos de quien ya ha vivido demasiado. Acababa de tender mis retazos en el tendedero cuando lo vi. Estaba allí, colgado. El vestido no era mío, pero lo parecía. Tenía el mismo tono marfil envejecido que usaba para disimular manchas, la misma caída ligera que aprendí a dar a las faldas de las novias ansiosas, solo que este traía una marca que ninguna plancha podría quitar. Sangre, no era una pequeña salpicadura, no era un accidente de costura, era una mancha viva, profunda, irregular, como si la tela hubiera gritado antes de ser callada. Me quedé parada durante largos minutos. El viento balanceaba el dobladillo ensangrentado suavemente, como un saludo burlón, y entonces vi, atado a la tira del vestido, un papel doblado. Me acerqué despacio, como quien camina hacia su propia tumba. Tomé la nota con dedos temblorosos. La caligrafía era firme, seca, como las manos de mi antigua patrona. Es tu turno de contar. Sentí un sabor metálico en la boca, el mismo que sentí a los 12 años, cuando entré en la mansión de los Villaseñor por primera vez y me dijeron que ahora pertenecía a ellos. El mismo sabor a miedo crudo y desesperanza caliente. Me senté despacio en la silla de madera, que durante décadas rechina bajo mi peso. Miré el vestido, luego la nota, luego mis manos, torcidas,
marcadas, pero aún vivas. Y entendí, alguien sabía, alguien recordaba, y más que eso, alguien me estaba dando una oportunidad, quizás la última. La historia que callé, que escondí entre costuras y dobladillos, ahora me llamaba de vuelta, y yo, vieja, pero no vencida, sentí algo que no sentía desde hace mucho tiempo, coraje. Tenía 12 años y el cabello recogido en 2 trenzas mal hechas cuando mi madre me despertó antes de que saliera el sol. No me dio los buenos días, no me ofreció café, solo murmuró: ponte este vestido, Rosa Elena, y compórtate. La ropa me quedaba ajustada en los hombros y me picaba en el cuello, pero no me quejé. Ya había aprendido que ciertas preguntas salen caras. Bajamos la colina en silencio. Ella llevaba un atado con mis pocas pertenencias, una muñeca de trapo sin un ojo, 2 pares de medias y el retazo de un chal que había sido de mi abuela. Cuando llegamos al centro del pueblo, había una calesa oscura esperando. No era común ver una de esas por ahí. La gente cuchicheaba. El hombre que bajó del vehículo no nos miró a los ojos. Tomó el atado de la mano de mi madre y dijo solo: está hecho. Ella asintió, con la boca temblorosa. Quise detenerla, preguntarle qué estaba pasando, pero ella me apartó con un beso seco en la frente y una frase que nunca más olvidé: quédate quieta, hija, esto es mejor que el hambre. Y entonces me fui. Entré en la calesa como quien entra en otro mundo, un mundo sin retorno. Durante el trayecto, intenté entender, ¿por qué yo? ¿Qué era esto? ¿Qué tipo de acuerdo exige una hija a cambio? Pero las preguntas se quedaron atrapadas en la garganta, junto con el llanto. Las ventanas eran pequeñas, y el camino parecía más largo que el mapa de todo México. Cuando finalmente nos detuvimos frente a un gran portón de hierro, mi corazón ya latía diferente, como si supiera que ahí dentro, nada que fuera mío sobreviviría. Fui recibida por una mujer de ojos pálidos y voz afilada. Doña Isabela Villaseñor. Me midió con desprecio, como si fuera una pieza mal cortada, y dijo: la primera orden de mi nueva vida: a partir de hoy, solo respondes cuando seas llamada, y nunca, nunca miras a los ojos. En ese instante, a los 12 años, comprendió, había dejado de ser una niña, pasé a ser una sombra, un fantasma de carne. Pero los fantasmas también recuerdan. Años después, ya mujer y curtida, escuché la historia completa de la boca seca de una vecina chismosa. Fue ella quien me contó lo que mi madre nunca tuvo el valor, que mi destino fue sellado por una deuda que no era mía, pero que pasó a serlo, con intereses impagables, el día que entré en esa calesa. Doña Isabela ayudaba a las mujeres pobres del pueblo. Se decía generosa, prestaba dinero con intereses suaves al principio, y luego, cuando los plazos se vencían, cobraba con crueldad disfrazada de caridad. Mi madre, sola con 3 hijos y un marido que desapareció en el camino hacia Oaxaca, aceptó la ayuda de los Villaseñor para comprar comida durante la sequía. Pagó con nuevos, luego con telas, hasta que no quedó nada más. Solo yo. Es fuerte, cose bien, tiene manos pequeñas, dijeron, y así fui entregada, no como una hija en busca de futuro, sino como una pieza de intercambio, como ganado marcado. Durante mucho tiempo guardé rencor a mi madre. La verdad, todavía guardo un poco, no por lo que hizo, sino por lo que no dijo. Podría haberme contado la verdad, haberme dado la dignidad de saber que no era mi culpa, pero quizás ella pensó que, si no lo decía en voz alta, no habría sucedido de verdad, como si el silencio borrara el dolor, pero no borra, solo lo transforma en otra cosa, en costura apretada, en dolor clavado en el pecho, en niña con alma de vieja. Fue allí, entre pagarés y sonrisas falsas, donde nació el pacto silencioso, una deuda pagada con una niña, una historia que comenzó con hambre, y se prolongaría por décadas de silencio bordado. La mansión de los Villaseñor no era una casa, era un territorio, un imperio escondido detrás de muros altos y silencios aún más altos.
Cuando crucé los portones por primera vez, pensé que estaba entrando en una iglesia sin altar. Las columnas de piedra, las ventanas arqueadas, los vitrales de colores, todo parecía sagrado, pero había algo en el aire, un olor a madera encerada y a cosas que no podían decirse. Era como si las paredes escucharan. Me llevaron por la parte de atrás. Claro, las criadas no entran por el frente. Caminé por un pasillo estrecho, con piso gastado y retratos antiguos de gente seria observándome. Cada paso resonaba, como si estuviera invadiendo un secreto. Al final del pasillo, una puerta rechinó, y detrás de ella, el mundo donde pasaría los próximos años, quizás las próximas vidas. La cocina, el cuartito de las criadas, y justo debajo, las escaleras que llevaban al sótano. Fue allí donde conocí mi nuevo cuarto, un espacio húmedo, con una cama de hierro, un lavabo desportillado y un gancho en la pared donde colgaron el delantal que usaría. Encima de la cama, una pequeña cesta con agujas, hilos y trozos de tela. Una nota corta, en letras finas: tu función comienza mañana. Sé discreta, discreta, siempre discreta. Subí al salón principal solo una vez ese primer día. Me llamaron para llevar una bandeja con tés. Allí estaban ellos, los Villaseñor. Doña Isabela, con su collar de perlas y una mirada que cortaba más que un cuchillo. El marido, silencioso como un cuadro. Y las hijas, dos muñecas vivas, una peinándose el cabello de la otra, sin siquiera notar mi presencia. Volví al sótano con los ojos llenos, pero la boca seca, y allí, sentada en la orilla de la cama de hierro, entendí, había entrado en un lugar donde el lujo era un manto que escondía la suciedad, donde el poder era perfume caro sobre sangre seca, donde mi historia sería engullida por otras más ruidosas, más ricas, más aceptadas. Nunca pensé que viviría para ver ese vestido de nuevo, no exactamente ese, pero algo tan parecido, tan familiar en el corte, en el peso de la tela, y en la sangre, fresca y tibia, todavía escurriendo por el dobladillo como si el tiempo nunca hubiera pasado. Estaba allí, colgado en mi balcón, como una ofrenda, o una llamada. Mi nombre es Rosa Elena, tengo 79 años y, durante más de 6 décadas, he cosido con los ojos bajos y los dedos heridos. Cosí vestidos de novia que nunca usé. Cosí luto, miedo, silencio. Me cosí a mí misma, punto por punto, hasta desaparecer dentro de lo que esperaban que fuera. Esa mañana de verano, la luz golpeaba fuerte en los azulejos del balcón. El calor era seco, pero lo que me erizó fue la nota pegada al vestido, con letras que parecían gritar: es tu turno de contar. Tardé unos segundos en poder moverme, no por la edad, aunque mis piernas ya tiemblan, sino porque allí, en ese trozo de papel y tela, estaba el pasado que pasé la vida tratando de olvidar, o mejor dicho, tratando de esconder. Fui entregada. A los 12 años, dejé la pequeña casa de mi madre en el campo, sin entender bien por qué. Solo años después, descubrí, ella debía dinero, y yo era el pago. Fui dada como criada a la familia Villaseñor, de Guadalajara. Ellos tenían todo: oro, poder, fiestas con músicos y luces. Yo tenía un vestido viejo y la boca cerrada. Desde el primer día me enseñaron que mi voz no era bienvenida. Criada que habla, pierde el trabajo, o algo peor. Así que me callé. Aprendí a sonreír sin mostrar los dientes, a caminar sin hacer ruido, y a coser, coser. La primera vez que toqué una aguja, sangré, pero el dolor se volvió rutina. Con el tiempo, mis manos se hicieron parte de la máquina que creaba vestidos lujosos para señoritas que reían a carcajadas, usaban perfume francés y se casaban con hombres de apellidos largos. Yo me quedaba en el sótano, pero lo oía todo, lo veía todo, y eso, descubrí, era peligroso. Hoy, tantos años después, me pregunto, ¿lo que fue bordado en silencio vale menos que lo que se dijo a gritos? Tal vez no, tal vez ahora, con este vestido manchado mirándome como un espejo,
sea hora de hablar, o mejor dicho, de descoser, porque mi historia está atrapada en los puntos, en los dobleces, en los dobladillos de cada prenda que hice, y si tienes el valor de escuchar, yo tengo el valor de abrir cada costura, aunque duela, aunque me callen de nuevo, pero esta vez, no me callaré, porque el México que me tragó en silencio, tal vez esté, finalmente, listo para escuchar. El día amaneció con olor a café recalentado y menta seca en el aire. Era verano, pero las mañanas en la colina todavía traían un vientecito frío que cala los huesos de quien ya ha vivido demasiado. Acababa de tender mis retazos en el tendedero cuando lo vi. Estaba allí, colgado. El vestido no era mío, pero lo parecía. Tenía el mismo tono marfil envejecido que usaba para disimular manchas, la misma caída ligera que aprendí a dar a las faldas de las novias ansiosas, solo que este traía una marca que ninguna plancha podría quitar. Sangre, no era una pequeña salpicadura, no era un accidente de costura, era una mancha viva, profunda, irregular, como si la tela hubiera gritado antes de ser callada. Me quedé parada durante largos minutos. El viento balanceaba el dobladillo ensangrentado suavemente, como un saludo burlón, y entonces vi, atado a la tira del vestido, un papel doblado. Me acerqué despacio, como quien camina hacia su propia tumba. Tomé la nota con dedos temblorosos. La caligrafía era firme, seca, como las manos de mi antigua patrona. Es tu turno de contar. Sentí un sabor metálico en la boca, el mismo que sentí a los 12 años, cuando entré en la mansión de los Villaseñor por primera vez y me dijeron que ahora pertenecía a ellos. El mismo sabor a miedo crudo y desesperanza caliente. Me senté despacio en la silla de madera, que durante décadas rechina bajo mi peso. Miré el vestido, luego la nota, luego mis manos, torcidas, marcadas, pero aún vivas. Y entendí, alguien sabía, alguien recordaba, y más que eso, alguien me estaba dando una oportunidad, quizás la última. La historia que callé, que escondí entre costuras y dobladillos, ahora me llamaba de vuelta, y yo, vieja, pero no vencida, sentí algo que no sentía desde hace mucho tiempo, coraje. Tenía 12 años y el cabello recogido en 2 trenzas mal hechas cuando mi madre me despertó antes de que saliera el sol. No me dio los buenos días, no me ofreció café, solo murmuró: ponte este vestido, Rosa Elena, y compórtate. La ropa me quedaba ajustada en los hombros y me picaba en el cuello, pero no me quejé. Ya había aprendido que ciertas preguntas salen caras. Bajamos la colina en silencio. Ella llevaba un atado con mis pocas pertenencias, una muñeca de trapo sin un ojo, 2 pares de medias y el retazo de un chal que había sido de mi abuela. Cuando llegamos al centro del pueblo, había una calesa oscura esperando. No era común ver una de esas por ahí. La gente cuchicheaba. El hombre que bajó del vehículo no nos miró a los ojos. Tomó el atado de la mano de mi madre y dijo solo: está hecho. Ella asintió, con la boca temblorosa. Quise detenerla, preguntarle qué estaba pasando, pero ella me apartó con un beso seco en la frente y una frase que nunca más olvidé: quédate quieta, hija, esto es mejor que el hambre. Y entonces me fui. Entré en la calesa como quien entra en otro mundo, un mundo sin retorno. Durante el trayecto, intenté entender, ¿por qué yo? ¿Qué era esto? ¿Qué tipo de acuerdo exige una hija a cambio? Pero las preguntas se quedaron atrapadas en la garganta, junto con el llanto. Las ventanas eran pequeñas, y el camino parecía más largo que el mapa de todo México. Cuando finalmente nos detuvimos frente a un gran portón de hierro, mi corazón ya latía diferente, como si supiera que ahí dentro, nada que fuera mío sobreviviría. Fui recibida por una mujer de ojos pálidos y voz afilada. Doña Isabela Villaseñor. Me midió con desprecio, como si fuera una pieza mal cortada, y dijo la primera orden de mi nueva vida: a partir de hoy, solo respondes cuando seas llamada, y nunca, nunca miras a los ojos. En ese instante, a los 12 años,
comprendió, había dejado de ser una niña, pasé a ser una sombra, un fantasma de carne, pero los fantasmas también recuerdan. Años después, ya mujer y curtida, escuché la historia completa de la boca seca de una vecina chismosa. Fue ella quien me contó lo que mi madre nunca tuvo el valor, que mi destino fue sellado por una deuda que no era mía, pero que pasó a serlo, con intereses impagables. El día que entré en esa caleza, doña Isabela ayudaba a las mujeres pobres del pueblo, se decía generosa, prestaba dinero con intereses suaves al principio, y luego, cuando los plazos se vencían, cobraba con crueldad disfrazada de caridad. Mi madre, sola con 3 hijos y un marido que desapareció en el camino hacia Oaxaca, aceptó la ayuda de los Villaseñor para comprar comida durante la sequía, pagó con nuevos, luego con telas, hasta que no quedó nada más. Solo yo. Es fuerte, cose bien, tiene manos pequeñas, dijeron, y así fui entregada, no como una hija en busca de futuro, sino como una pieza de intercambio, como ganado marcado. Durante mucho tiempo guardé rencor a mi madre. La verdad, todavía guardo un poco, no por lo que hizo, sino por lo que no dijo. Podría haberme contado la verdad, haberme dado la dignidad de saber que no era mi culpa, pero quizás ella pensó que, si no lo decía en voz alta, no habría sucedido de verdad, como si el silencio borrara el dolor, pero no borra, solo lo transforma en otra cosa, en costura apretada, en dolor clavado en el pecho, en niña con alma de vieja. Fue allí, entre pagarés y sonrisas falsas, donde nació el pacto silencioso, una deuda pagada con una niña, una historia que comenzó con hambre, y se prolongaría por décadas de silencio bordado. La mansión de los Villaseñor no era una casa, era un territorio, un imperio escondido detrás de muros altos y silencios aún más altos. Cuando crucé los portones por primera vez, pensé que estaba entrando en una iglesia sin altar. Las columnas de piedra, las ventanas arqueadas, los vitrales de colores, todo parecía sagrado, pero había algo en el aire, un olor a madera encerada y a cosas que no podían decirse. Era como si las paredes escucharan. Me llevaron por la parte de atrás. Claro, las criadas no entran por el frente. Caminé por un pasillo estrecho, con piso gastado y retratos antiguos de gente seria observándome. Cada paso resonaba, como si estuviera invadiendo un secreto. Al final del pasillo, una puerta rechinó, y detrás de ella, el mundo donde pasaría los próximos años, quizás las próximas vidas. La cocina, el cuartito de las criadas, y justo debajo, las escaleras que llevaban al sótano. Fue allí donde conocí mi nuevo cuarto, un espacio húmedo, con una cama de hierro, un lavabo desportillado y un gancho en la pared donde colgaron el delantal que usaría. Encima de la cama, una pequeña cesta con agujas, hilos y trozos de tela. Una nota corta, en letras finas: tu función comienza mañana. Sé discreta, discreta, siempre discreta. Subí al salón principal solo una vez ese primer día. Me llamaron para llevar una bandeja con tés. Allí estaban ellos, los Villaseñor. Doña Isabela, con su collar de perlas y una mirada que cortaba más que un cuchillo. El marido, silencioso como un cuadro. Y las hijas, 2 muñecas vivas, una peinándose el cabello de la otra, sin siquiera notar mi presencia. Volví al sótano con los ojos llenos, pero la boca seca, y allí, sentada en la orilla de la cama de hierro, entendí, había entrado en un lugar donde el lujo era un manto que escondía la suciedad, donde el poder era perfume caro sobre sangre seca, donde mi historia sería engullida por otras más ruidosas, más ricas, más aceptadas. Mientras los padres y las hermanas desfilaban arrogancia como quien viste perfume, Mateo andaba descalzo siempre que podía, ensuciaba la ropa jugando en la tierra, y hablaba con quien quisiera, aunque fuera solo una criada. La primera vez que me habló, yo estaba limpiando la escalera de mármol. Él se detuvo en la cima, me miró, con cuidado, siempre con cuidado, y preguntó:
¿Sabes hacer papalotes? Me detuve, levanté los ojos, con cuidado, siempre con cuidado y respondí, nunca lo he intentado. Él sonrió, se sentó en el escalón, con las piernas colgando, y habló como si estuviéramos en el mismo mundo. Yo te puedo enseñar, pero solo si prometes que vas a sonreír de nuevo. Te sexta sonriendo el otro día, y me gustó, casi se me cae el cubo. Desde ese día, Mateo aparecía en el sótano con libros escondidos, trozos de chocolate, dibujos torcidos que decía haber hecho para ti, Rosa. Nunca me llamó sirvienta, nunca me dio órdenes, simplemente, me miraba, como nos mira la gente. Lupita decía que era peligroso. Crecen, Rosa, y cuando crecen, se olvidan, pero yo quería creer que con él sería diferente, porque cada palabra que Mateo me decía, yo la cosía por dentro, como el forro secreto de una vida posible. Una tarde, me llevó al desván escondido, donde guardaban ropa vieja, baúles olvidados, libros polvorientos. Allí, entre encajes y abrigos viejos, me dio un botón de nácar. Este es tuyo, para cuando cosas algo solo para ti. Guardé ese botón como quien guarda un corazón de repuesto. Mateo crecería, por supuesto, su vida y su nombre lo devolverían al mundo de quienes nunca necesitan mirar hacia abajo, pero por un tiempo, él fue mi único aliento, mi único pedazo del mundo donde seguía siendo Rosa, y no la chica tonta del sótano. La habitación de la vergüenza no tenía nombre, nadie hablaba de ella en voz alta, estaba simplemente allá arriba, un rincón cerrado del segundo piso, donde el tiempo parecía detenerse, y también los sonidos. La primera vez que lo oí fue de Lupita, en un tono de miedo casi sagrado. Si te mandan ahí, no respondas, solo aguanta. La segunda vez, fui yo quien abrió la puerta. La orden llegó tras un malentendido. La hija del medio, Isadorita, juró haber visto desaparecer uno de sus pañuelos. Acusaron a una criada mayor, pero lloró demasiado, y cuando vieron que no negué nada, me culparon a mí. Llévatela, dijo doña Isabela, sin levantar la vista de su bordado. 2 criadas me acompañaron arriba sin decir palabra. Al abrirse la puerta, sentí el aire quieto. Era una habitación pequeña, con paredes descascarilladas, sin ventanas ni muebles. Solo un banco de madera en la esquina y un cubo viejo. Una luz tenue entraba por una grieta en el techo, como una bendición que no llegaba al suelo. Me quedé allí 2 días, 2 días de silencio absoluto, sin comida, sin compañía, solo el sonido de mi propio corazón latiendo más fuerte de lo debido. El primer día, intenté mantenerme fuerte, recité mentalmente las lecciones que Lupita me había enseñado. La costura empieza con el hilo, correcto, pero allí dentro, ningún hilo estaba bien. Todo se estaba deshilachando. El segundo día, vi un nombre grabado en la pared, un nombre que no era el mío, y entendí, no era la primera, ni sería la última. Esa habitación fue hecha para recordarnos que, por mucho que nos esforzáramos, nunca seríamos lo suficientemente invisibles como para evitar el castigo, pero siempre seríamos demasiado invisibles para merecer defensa. Cuando por fin abrieron la puerta, ya no lloraba, simplemente me fui, con la espalda recta, pero con el alma sana. Esa noche, escondida en un rincón del estudio, bordé una pequeña frase en el forro de un vestido de terciopelo, imposible de leer sin saber dónde mirar, y el silencio también tiene muros. Fue durante los preparativos del cumpleaños de la matriarca. Toda la casa era un frenesí, llegaban flores de San Miguel, se probaban platos en la cocina, los vestidos se extendían por las habitaciones, y fue en medio de ese caos que el anillo desapareció. No era un anillo cualquiera, era la pieza favorita de doña Isabela, oro con zafiro azul, heredada de su madre, como ella misma nos contaba en las cenas. Cuando se dieron cuenta de que faltaba, la casa se paralizó, llamaron a toda la servidumbre, una a una, nos ordenaron vaciar los bolsillos, las cestas y los cajones. Vi a las criadas temblando de miedo, una lloraba quedamente,
Nadie miraba a nadie. ¿Y ella?, preguntó la hija mayor, señalándome. Estaba en el taller con las telas más caras, y entró en la sala a entregar el encaje. No, intenté explicar que apenas había tocado nada. ¿Qué me había pasado él? Día haciendo dobladillos y ajustando, pero mi palabra no valía nada, y la mirada de doña Isabela fue como una sentencia en Rosa Elena. Claro, la chica que llegó con deudas. ¿Por qué no iba a seguir debiendo? Me llevaron al sótano y me registraron. No encontraron nada. Aún así, me suspendieron de mis funciones. Dijeron que estaría desconfiada durante días. El castigo: dormir sin colchón, comer solo pan seco, alejarme de la máquina de coser, y más que eso, soportar las miradas de desaprobación de los demás, porque, allí, una acusación bastaba para pintar una cara de culpa. Solo días después apareció el anillo, dentro de un viejo jarrón en el jardín, donde Isadorita solía esconder cigarrillos. Nadie se disculpó, ni una palabra. Esa noche, sola, me senté en el suelo del taller y bordé un aro diminuto, casi invisible, en la esquina de la manga de un vestido, un aro de hilo azul oscuro, con una puntada suelta en el centro, como si le faltara una piedra, no porque quisiera recordar, sino porque necesitaba asegurarme de que el olvido no se convirtiera en perdón. Fue una tarde sofocante, cuando los Villaseñor se habían ido a una recepción en Chapala, cuando Lupita me llamó con un gesto sutil y urgente. No dijo nada, simplemente señaló la puerta lateral, donde un jardinero nos esperaba con un carruaje vacío. Vamos al bosque detrás de la casa. Necesito enseñarte algo, susurró. Era raro que tuviéramos momentos sin vigilancia, muy raros, pero Lupita conocía los momentos de ausencia con precisión matemática. Caminamos rápido entre las piedras. Cruzamos un pequeño portón de hierro y entramos en un sendero oculto entre higueras, copales y jacarandas. El silencio allí era diferente, un silencio que respiraba, no sofocaba. En el corazón de aquel bosque, llegamos a un círculo de piedras, cubiertas de musgo. En el centro, un pañuelo blanco atado a una rama baja. Aquí, dijo Lupita, mirando el pañuelo, es donde me prometí a mí misma que nunca dejaría que mi historia muriera conmigo. Permanecí en silencio, sintiendo el viento mover mi cabello. Era como si todo allí esperara palabras que nunca tenían espacio en la mansión. Me tomó la mano, la apretó con fuerza y me habló con la voz más firme que jamás le había oído decir. Un día, Rosa Elena, te irás de esa casa. Podría ser a los 30, a los 50 o a los 80, pero cuando te vayas, cuéntamelo todo, cada puntada, cada bofetada, cada noche sin nombre. Prométemelo. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro, porque en ese momento, entre raíces viejas y hojas caídas, comprendí que la historia de una mujer como yo solo sobrevive si se cuenta como un viejo secreto, o como un llanto tardío. Le susurré: te lo prometo, Lupita, prometo bordarlo, todo, y algún día, alguien lo descifrará. Sonrió, y por primera vez, me abrazó. Allí, entre árboles que han escuchado más confesiones que cualquier iglesia, nació el hilo que me une a la valentía hasta el día de hoy. Doña Isabela no, gritó, no lo necesitaba, su poder estaba en sus ojos. Eran ojos de un gris claro, casi plateado, que parecían no parpadear jamás. Ojos que traspasaban habitaciones y piel. Cuando miraba, no veía personas, veía funciones. El jardinero era un par de manos, la cocinera, un olor. Yo era solo un sonido apagado de pasos ligeros. Desde el primer día, sentí algo inhumano en esa mirada, como si la hubieran entrenado para no conmoverse jamás, para no dudar jamás. Ojos que no dudaban de sí mismos, porque, en su cabeza, todo estaba decidido incluso antes de que ocurriera. Así controlaba la casa, con silencios que duraban más que las palabras, con castigos calculados, con sentencias interrumpidas por un simple arqueo de cejas. Recuerdo una tarde en que el párroco vino a bendecir la casa.
Traía un coro de niños. Uno de ellos tropezó y cayó. Todos rieron, todos menos ella. Con una mirada, silenció toda la habitación. Luego se inclinó hacia la niña y, en un tono bajo y cortante, le dijo: si quieres que te recuerden, no hagas ruido, que te extrañen. En esa frase, lo entendí todo. Doña Isabela no solo quería obediencia, quería que la idea misma de cuestionar muriera, quería que nos sintiéramos agradecidos por no haber sido arrastrados como el polvo. Nunca me levantó la mano, pero sus ojos me marcaron más que cualquier bofetada, porque con ellos, me decía a diario: sé que lo sientes, y por eso vas a sufrir. Y aún hoy, aunque soy mayor, aunque estoy lejos, a veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que me observa, con esos ojos plateados, que lo veían todo, y decidí ignorarlo. Era un vestido blanco, muy blanco, con mangas de encaje y un corpiño ajustado que me abrazaba más que cualquier abrazo que recibí en esa casa. Lo encargó su hija mayor, Isadora Villaseñor, una niña hermosa y fría como su madre, pero con los ojos siempre rojos, como si solo llorara por dentro. El vestido era para su boda, planeado con pompa para impresionar a las familias de políticos y empresarios. Me ordenaron coserlo en absoluto secreto. Solo Lupita y yo pudimos tocar la pieza, tela francesa, perlas auténticas, hilos importados. Todo estaba perfecto, pero había algo en el aire, algo que ni siquiera la seda podía ocultar. En los días previos a la ceremonia, vi a Isadora encerrarse en el baño con más frecuencia, vi moretones en sus muñecas, ocultos bajo brazaletes, vi sus ojos pidiendo ayuda a gritos, mientras su boca decía sí. El novio, un hombre 20 años mayor, sobrio delante de los demás, pero con el olor a alcohol impregnado en su ropa, decían que era un buen partido, que Isadora estaba haciendo lo correcto. Mientras cosía el dobladillo, oí un sollozo que venía del piso de arriba, supe que era suyo, y, en ese momento, me di cuenta, ese vestido no era un vestido de novia, era un vestido de luto, luto por una vida que nunca tendría. En el interior del velo, bordé algo que nadie vería, una gota azul. Eso era, un desgarro oculto entre el encaje, donde a nadie se le ocurriría mirar. La mañana de la boda, Isadora bajó las escaleras con su vestido, impecable, y su rostro tan blanco como la tela. Sonrió a los invitados, abrazó a su madre, besó al novio, pero al pasar junto a mí, apartó la mirada, y sus pestañas, esas largas pestañas temblaron como si supieran. Esa noche, mientras la casa celebraba, me senté sola en el estudio, y comprendí que a veces el dolor más profundo se viste de blanco, y baila el vals. La mañana después de la boda de Isadora, me encargué de recoger la ropa de cama de la suite nupcial. Normalmente, esto lo harían otras criadas, pero Lupita tenía fiebre y la cocinera había tenido un desacuerdo con doña Isabela. La noche anterior, dependía de mí. Subí despacio, como siempre. Al abrir la puerta del dormitorio, el olor a perfume fuerte mezclado con sudor seco me hizo detenerme un segundo. Había flores esparcidas, vasos vacíos, una corbata tirada en el suelo, y la sábana estaba cuidadosamente doblada encima de la cama, como una advertencia, o un trofeo. En el centro, una mancha oscura de sangre seca. No era pequeña, no estaba disimulada, no era ignorable. Por un instante, me quedé paralizada. No era solo la señal de una primera noche, era una declaración, un cruel recordatorio, un registro de lo que Isadora se había visto obligada a renunciar, o a soportar. Doña Isabela entró unos minutos después, sin reparar en mí al instante. Al ver que sostenía la sábana, simplemente dijo: ponla a hervir. Necesito que vuelva a estar blanca para el mediodía, blanca de nuevo, como si la sangre fuera solo suciedad, como si lo que pasó allí pudiera deshacerse con agua caliente y jabón, como si no tuviera peso, solo color. Bajé a la lavandería con la tela en brazos, como quien lleva un cuerpo. Puse la sábana en la olla de hierro,
junto con el jabón de sosa y lima. La espuma subía y sentía mis lágrimas mezclarse con el vapor. Más tarde, al colgarlo en el tendedero, noté un pequeño desperfecto en la costura lateral, disimulado, pero presente. Aproveché el desperfecto, tomé hilo blanco y, entre las puntadas, bordé una X, diminuta, invisible, pero firme, un recordatorio de que, por mucho que intentaran borrarlo, había sucedido, y no sería olvidado. Era una mañana bochornosa, de ese calor que se pega a las paredes y pesa en el aire. Estaba organizando los vestidos que habían devuelto de la última fiesta, prendas usadas solo una vez, guardadas como si aún tuvieran valor después de la noche. Entre ellos había un vestido rojo oscuro con encaje en las mangas y un perfume intenso que no pude identificar. Al estirar el dobladillo para revisar las puntadas, sentí algo extraño. La tela pesaba diferente en un lado, un volumen ligero, casi imperceptible. Curiosa, tomé mis tijeras más finas, le di la vuelta al vestido y comencé a abrir la costura. Con cuidado, dentro del dobladillo, doblada muchas veces, había una hoja de papel amarillenta, escrita a mano, rápida, desesperada. Las palabras temblaban, pero eran claras. Si alguien encuentra esto, por favor, créanme. No me escapé, me llevaron, dijeron que era por el bien de la familia, pero sé que no volveré. Me llamo Mariana, y existí. Me quedé paralizada. Mariana, ese nombre no pertenecía a ninguna criada, ni a ninguna hija de la casa, pero lo había oído susurrar hacía mucho tiempo, cuando una de mis sobrinas desapareció repentinamente. La versión oficial decía que se había fugado con un músico. Todo fue muy rápido, muy apagado, pero ahora, allí, entre los pliegues de la tela, estaba su voz, su prueba, su petición. Guardé la carta entre las sábanas de mi colchón. Me prometí a mí misma que no lo olvidaría, y esa misma noche, bordé discretamente el nombre Mariana en el puño de un vestido nuevo que usaría la hermana de Isadora, pequeño, casi invisible, pero eterno, porque cada vez que alguien se ponía ese atuendo, sin saberlo, cargaba con el recuerdo de una mujer borrada, de una verdad negada, y de una historia que, como la mía, seguía esperando ser contada. Durante años, mis manos solo conocieron el lenguaje del hilo. Cada puntada era una sílaba, cada costura, una frase, pero en el fondo, en lo más profundo, de mi pecho, algo pedía más, algo que ni siquiera el bordado podía decir por sí solo. Fue Mateo quien lo notó primero. Lees en los ojos, Rosa, pero ¿sabes leer las palabras? Negué con la cabeza. Miró a su alrededor, siempre atento a la posibilidad de ser visto, y sacó una pequeña libreta con tapa azul de debajo de su blusa. Su nombre estaba garabateado dentro, y en la primera página, escribió lentamente, «Tú puedes». Escondió la libreta en el fondo de mi baúl, entre viejos retazos, y siempre que podía, dejaba allí más palabras, nombres de cosas, frases sencillas, preguntas secretas. Por la noche, cuando todos dormían y Lupita roncaba suavemente, encendía una vela y copiaba todo, línea a línea, como si cada letra fuera una nueva puntada que dominar. Aprender a escribir fue como descubrir una segunda voz, más lenta, más frágil, pero completamente mía. Escribía en retazos de tela, en las esquinas de las páginas de patrones, en papel de regalo antes de tirarlo. Empezaba escribiendo palabras como dolor, madre, libertad. Luego, frases enteras, estoy aquí, no me han olvidado, algún día lo diré. Cada letra era un acto de insubordinación, un hilo arrancado de la densa tela del silencio. Nunca me atraparon, quizás porque, como siempre, nadie esperaba de mí nada más que silencio y costura. Esa era mi protección, pero dentro de ese sótano, mientras la casa dormía sobre los secretos que había ayudado a crear, yo bordaba con tinta, y comprendí, poco a poco, que la historia que se había mantenido en silencio, algún día podría ser contada con todos sus detalles. Era una mañana de julio,
El aire era denso, las cigarras no cantaban, la casa dormía en su silencio habitual, pero yo estaba despierta, mi corazón latía con fuerza y la promesa de Lupita resonaba en mi mente: algún día saldrás de aquí, aunque sea por él. Otro lado del mundo. Mateo había dejado la llave de la puerta lateral escondida tras el viejo bebedero, como habíamos acordado. No lo sabía todo, solo dijo: si alguna vez necesitas irte, avísame, o no me avises, pero vete. Llevé conmigo un pañuelo con monedas, un trozo de pan seco y la carta de Mariana escondida en la cinturilla de mi ropa. Me puse un vestido sencillo, con el dobladillo cosido a toda prisa, y dentro, una frase bordada en letras diminutas: si caigo, que alguien me levante. Salí sin hacer ruido. La puerta del sótano crujió levemente, pero seguí adelante. Crucé el patio como una sombra, como me habían enseñado a hacer. Al llegar a la puerta lateral, me temblaban tanto las manos que casi se me cae la llave, pero entonces, oí pasos, 2, 3, rápidos. Antes de poder correr, sentí un tirón, un brazo grueso, una voz ronca. No era Mateo. Me tiraron al suelo con fuerza, se me metió tierra en la boca, me patearon, 1, 2 golpes. Uno de ellos dijo: se creía alguien, que se poseía a sí misma. Desperté horas después, en la cama del sótano. Me ardían las costillas, tenía los ojos hinchados, mi vestido estaba roto, y el dobladillo, con mi frase secreta, cortado en tiras. Nadie habló del asunto en los días siguientes, ni doña Isabela, ni los demás, pero ellos lo sabían, todos lo sabían, porque el castigo era mayor que la bofetada o la sala de la vergüenza. El castigo era quedarme allí, de pie, en silencio, con el cuerpo marcado, y el alma sangrando, por dentro. Pero algo cambió en mí. Lo había intentado, y aunque había fracasado, algo dentro de mí ya se había escapado, y ese algo, nadie más pudo contenerlo. La fiebre llegó 3 días después. Empezó con un ligero temblor en los dedos, y al final de la tarde, mi cuerpo ya ardía como un hierro candente. Tenía la cara caliente, la mirada nublada. El mundo daba vueltas incluso mientras estaba acostada, y el techo del sótano parecía un cielo enfermizo. Nadie llamó a un médico, solo dejaron un recipiente con agua y un paño húmedo junto a la cama, como si esperaran que lo superara sola. Ora, que no lo haría. Lupita intentó cuidarme con lo poco que pudo: té de ruda, compresas, oraciones en silencio, pero yo estaba en medio, entre lo que era y lo que podría ser, entre el dolor en mi cuerpo, y otro dolor, más profundo, más antiguo que no tenía nombre. En mi delirio, vi el rostro de mi madre, luego, el de Mariana, y finalmente, el de una mujer que no conocía, pero que me llamó por mi nombre con una voz como un río en calma: Rosa, Elena, no eres lo que decían, eres lo que coces por dentro. Al cuarto día, dejé de respirar por unos segundos. Sentí como si flotara sobre la cama. Vi mi cuerpo abajo, pequeño, encogido, pero lleno de marcas, como una tela vieja que se empeña en resistir el fuego. Pero entonces, algo me jaló de vuelta, una mano, la de Mateo. Él estaba allí, llorando suavemente, sosteniendo mi mano sudorosa. Por favor, no te mueras, Rosa, todavía no te he ayudado de verdad. Fue entonces cuando decidí, no por mí, sino por él, y por todos los que se habían quedado en el camino. Esa noche, la fiebre empezó a bajar, y al día siguiente, aunque estaba débil, bordé con hilo de oro en el dorso de un pañuelo olvidado: sobrevivir es mi primer acto de venganza. Todavía, débil, con el cuerpo oscilando entre el frío y el calor, oí a Lupita susurrar algo cerca de la puerta del sótano. Alguien había entrado con ella. Los pasos eran lentos, arrastrados. Entonces, el sonido de un palo golpeando el suelo, rítmicamente. Rosa Elena, dijo con voz firme. Este es don Hilario, un hombre de oración. No ve con los ojos, pero ve lo que nadie quiere ver. El hombre era tan viejo como el tiempo, piel arrugada como corteza de ceiba,
barba blanca hasta el pecho y ojos blancos y opacos que parecían hechos de niebla. Se arrodilló a mi lado sin pedirme permiso, me tocó la frente, luego la muñeca, y luego habló. Esta chica no está enferma en su cuerpo, se está asfixiando, enterrada viva bajo capas de silencio que no eran suyas. Sentí las lágrimas antes de poder responder. Continuó. El silencio también enferma, pesa más que una piedra, pero hay una cura, contar historias. Lupita intentó ocultar sus lágrimas en un rincón. El anciano sacó un rosario de madera de su bolsillo y lo puso sobre mi pecho. Cuando ya no puedas coser, reza con las manos. Cuando ya no puedas hablar, escribe con los ojos. Pero nunca, nunca dejes que el dolor se quede demasiado silencioso. Se quedó allí casi una hora, rezando suavemente, tocándome la muñeca, y antes de irse, susurró una última cosa que nunca he olvidado. Puede que hayan oído tus gritos, Rosa Elena, pero nunca podrán entender lo que bordaste en silencio, y eso es lo que te salvará. Después de eso, se fue, como un sueño, pero me dejó algo más fuerte que la medicina o la oración, la certeza de que mi dolor no era locura, era recuerdo, era prueba, era historia, y que, de alguna manera, aún estaba lo suficientemente completa para contarlo. Volver a la rutina de la mansión después de casi morir fue como ponerme ropa que ya no me quedaba. Recorrí los pasillos con los mismos pasos ligeros, seguía las órdenes con la misma puntualidad. Pero por dentro, algo había cambiado, y se dieron cuenta. Doña Isabela me llamó al salón de té. Tenía un libro abierto en el regazo, fingiendo estar distraída, pero su voz era tan cortante como siempre. Hemos oído que has estado recibiendo visitas inusuales, y que has estado intentando cosas que no son de tu competencia. No respondí. Espero que tu fiebre haya disipado cualquier idea de desviación, Rosa Elena. Aquí cada uno tiene su lugar, y el tuyo es coser, en silencio. Se inclinó y su tono cambió. Pero mira, somos generosos con quienes saben obedecer. Podemos enviarle ayuda a tu madre, allá en el campo, algo de dinero, un médico. Quizás. Sentí un nudo en el estómago. Era un chantaje. Ella lo sabía, sabía que todavía pensaba en mi madre, incluso después de todo. Sabía que en el fondo quería proteger lo poco que quedaba de mis raíces. Oh, continuó, dejando una taza sobre la mesa con fuerza controlada, podríamos fingir que nunca la conocimos. Esa tarde, cosí un vestido para una recién casada, una joven nerviosa que apenas sabía en qué se estaba metiendo. Mientras cosía las mangas, mis manos temblaban de ira, pero también de claridad. Nunca cambiarían, nunca se disculparían, nunca lo reconocerían, pero yo empezaba a ver las puntadas tras el encaje, la costura invisible por donde corrían los verdaderos hilos del poder, y fue entonces cuando empecé a escribir de verdad, cada noche, en retazos de tela, en páginas arrancadas de viejos cuadernos, en etiquetas falsas escondidas en los pliegues de los vestidos, una historia bordada y escrita, a prueba de chantaje, a prueba de borrones, porque ahora lo sabía, lo único más peligroso que un sirviente que piensa, es uno que recuerda. Todo empezó con un error, o eso decían. Una clienta, de la familia, una elegante viuda de voz pausada y uñas rojas vino a recoger un vestido que Isadora había encargado. Al ponérselo, encontró, cosido en el forro, el dibujo de una flor marchita, bordado con hilo negro, pequeño, sutil, pero imposible de pasar por alto si se miraba de cerca. Eso no estaba en el orden, se quejó. Isadora se disculpó. Culpó a una costurera despistada y me dijo que lo rehiciera todo, pero la clienta dudó. No, yo quiero ese extraño detalle me parece real, hay algo vivo ahí. Fue la primera vez que sentí algo más que miedo, así que empecé a añadir pequeños símbolos a los vestidos que salían de la mansión, una puntada torcida en la cinturilla, una línea invertida en el cuello, una gota azul cosida en el interior de la manga, nada que comprometiera el vestido,
pero todo estaba cargado de significado. Lupita se dio cuenta y no dijo nada, simplemente me miró con esos ojos de vieja, conocedores. ¿Qué haces, Rosa Elena?, preguntó una noche, hablando, a mi manera. Con el tiempo, empezaron a surgir preguntas entre las clientas más atentas. ¿Quién es esta costurera? ¿Por qué cada pieza tiene una sensación diferente? Hay algo aquí que no puedo explicar. Doña Isabela empezó a llamarme la fantasma de la aguja, irónicamente, pero el nombre se me quedó, y pronto, la gente de fuera empezó a pedir vestidos a la costurera del sótano. No tenía rostro, no tenía nombre, pero tenía voz, y por primera vez, las historias que estaban grabadas en las paredes de esa casa empezaron a salir, una a una, ocultas entre puntadas y telas lujosas. Seguía siendo prisionera, pero ahora, también era autora, y todo autor, tarde o temprano, encuentra un público dispuesto a escuchar. Los años pasaron como puntadas sobre una tela oscura, uno tras otro, casi sin darme cuenta. Sin darme cuenta, llevaba más de una década vistiendo novias. Nuevos rostros llegaban a la mansión como si entraran en un templo, mujeres jóvenes de familias adineradas, siempre acompañadas de sus madres, mujeres de voz firme y mirada inquieta, se sentaban en el estudio como si estuvieran a punto de ser moldeadas. Pero yo miraba más profundamente. Lo que veía en sus ojos era siempre lo mismo, miedo, no un miedo descarado, sino una aprensión contenida y elegante, como quien sabe que se dirige hacia algo grande, pero no hermoso, algo inevitable. Me dejaban medir, ajustar, bordar. Nunca decían mucho. Algunas lloraban en silencio cuando estaban solas en el probador. Otras sonreían demasiado, una sonrisa tan fija que parecía cosida en sus rostros. Aprendí a distinguir quién estaba realmente enamorado. Eran raros y quién simplemente cumplía su destino. Estos últimos me miraban como si se miraran a un espejo que no querían mirar. Lo veía todo, y en cada vestido dejé un detalle, una puntada torcida, un símbolo oculto, una línea de un color diferente en el forro, como un hilillo de sangre bajo el satén. No pude detener esa boda, no pude advertirles, pero sí dejar una huella, un recordatorio de que alguien la había visto, de que alguien la comprendió, porque el mundo de esas bodas era igual a mi silencio, hermoso por fuera, pero sofocante por dentro, y allí, entre velos y promesas que no durarían, me convertí en algo más que una costurera. Me convertí en archivista del dolor silencioso, guardiana de miradas tristes, y cosí como si rezara por cada una, por mí, por ellas, por todas nosotras. Han pasado casi 15 años desde que entré en la mansión Villaseñor, y aún así, seguía siendo ella, nunca Rosa, nunca la costurera, nunca la señorita Elena, como a veces me llamaban en secreto algunas de las nuevas y más jóvenes criadas. Para los dueños de la casa, e incluso para muchos invitados, yo era la que hace los vestidos, la del sótano, la que cambia, los entregará. Hoy, ¿entendió el ajuste? Dile que traiga más cinta. Al principio, dolía como una herida nueva, luego se convirtió en una cicatriz que solo ardía en los días de lluvia, pero ahora, después de tanto tiempo, se convirtió en combustible, porque entendí. Me quitaron el nombre no porque lo olvidara, sino porque tenía miedo. Dar un nombre es reconocer la existencia, es admitir que detrás de la aguja hay una mujer, un pasado, una historia, y esa historia era demasiado peligrosa para decirla en voz alta. Podía caminar por los pasillos, subir las escaleras, tocar las telas más caras, pero mi nombre era un silencio elegido, así que empecé a abordarlo. En clave, en partes ocultas de los vestidos, a veces con la letra R colgando suelta, a veces, con la E cosida como una espiral. En una manga, escribí mi nombre completo dentro del forro, diminuto, invisible, pero ahí, Rosa Elena, lo hice, decenas de veces, como quien reaprende a existir. Y un día, mientras le entregaba un vestido a una joven diseñadora de Monterrey, le dio la vuelta,
por capricho y susurró, «Hay algo aquí». Sus ojos encontraron las letras ocultas. Frunció el ceño, sonrió, no dijo nada más. Pero en ese momento, lo supo, mi nombre, aunque había sido arrancado de la boca de los poderosos, sobrevivía, cosido, firme, y esperando a ser pronunciado de nuevo. Era una mañana nublada cuando Isadora entró al estudio con los ojos hinchados y un sobre en las manos. Por primera vez en muchos años, no llevaba maquillaje, su voz era baja, sin su habitual tono altivo. «Necesito que me hagas un vestido. Para mi tía, la van a enterrar esta semana», me entregó el viejo patrón. Un recorte amarillento de una revista de moda de los años 50, junto con la tela, terciopelo negro grueso, que absorbía la luz como un pozo sin fondo. Siempre quiso que la enterraran con algo hermoso, algo suyo, algo que nadie más tuviera. Era la primera vez que alguien me pedía algo así, un vestido para el final, para el último look. Sentí que me temblaban las manos al tocar ese terciopelo. No era luto, era cierre, era silencio convirtiéndose en recuerdo. Durante días, cosí en silencio. Cada puntada era más pesada que la anterior. Había algo solemne en esa labor, algo que me obligaba a prestar atención a todo, a cada línea, a cada corte, a cada pliegue. En el dobladillo interior, bordé una flor invertida, como luto al revés, y dentro de la manga izquierda, con hilo gris oscuro, escribí, «Que te vayas en paz, y te lleves lo que no te quedó en la vida». Cuando se lo entregué, Isadora se limitó a mirar el vestido unos segundos, tocó el terciopelo con las yemas de los dedos y dijo, «Nunca entendí cómo lo haces. Es solo coser, pero se siente como una oración». No respondí, solo bajé la cabeza, pero por dentro, sentí algo inusual, respeto. Aquella mujer, que me ignoró durante tantos años, me miró de otra manera. Quizás era de luto, o quizás era finalmente la comprensión de que detrás de cada puntada había alguien vivo, y que ella, tras la aguja, también sabía coser despedidas, con la misma dignidad que siempre había soñado para sí misma. Caía la tarde cuando oí la voz en el porche. «Dicen que la costurera aún vive aquí, que todavía cose como si hablara con los muertos». Me puse de pie lentamente. Mis piernas ya no respondían como antes, la columna curvada, pero el corazón, ¡ay! El corazón lo reconoció enseguida. Mateo era diferente. Su cabello ahora era oscuro y corto, su rostro marcado por el tiempo y la responsabilidad. Vestía ropa cara, pero no tenía la arrogancia del apellido Villaseñor. Había algo en la mirada que solo llevan quienes han vivido en la sombra, culpa y ternura mezcladas. «Rosa Elena», dijo, abriendo los brazos, vacilante, «¿todavía tienes el botón que te di?» Sonreí sin enseñar los dientes, y señalé mi baúl, donde siempre lo había guardado. El botón de nácar aún brillaba, como una promesa inquebrantable. Nos sentamos en el porche. No se disculpó, y yo no se lo exigí. No era necesario. Las palabras salieron en silencio. Me habló de su vida en el extranjero, sus estudios, sus viajes, pero también me contó sus pesadillas, de las preguntas que nadie en la familia respondía, de las desapariciones silenciosas, de los gritos inaudibles. «Era pequeño, pero lo vi», dijo. «Vi lo que te hicieron, y a otros. Era un niño, pero lo entendí». Nos quedamos allí durante horas. Me mostró fotos de su hija, me contó que había abandonado su apellido en los negocios. Solo usaba Mateo Ríos, el de su abuela paterna. Dijo que quería cambiar las cosas, ayudar a las mujeres, crear algo limpio, y entonces me miró con lágrimas en los ojos. «Tú cosiste mi infancia, e incluso cuando me fui, tu fuerza nunca me abandonó». No supe qué decir, así que hice lo que siempre supe, puse mi mano firmemente sobre la suya, y en ese momento, comprendí que algo importante había regresado a mí. No solo Mateo, sino el hilo que una vez creí haber perdido, el hilo de la esperanza. Mateo regresó unos días después, esta vez con una caja en las manos. «Guardé esto durante muchos años, Rosa»,
dijo en voz baja, como si entregara una reliquia. Dentro de la caja había retales de tela, retales viejos. Algunos los reconocí enseguida, eran restos de vestidos que les había hecho a las hijas de Villaseñor, cuando él aún era niño. Otros eran diferentes, eran míos, de pequeño. A veces me llevaba los retales que tirabas. No sabía por qué, solo quería guardarlos. Y siempre pensé que allí cosías algo extra, algo que nadie más veía. Sacó uno marrón claro, con las puntadas torcidas y un pequeño símbolo bordado en una esquina, un sol al que le faltaba un punto en el centro. Esto, dijo, sujetando la tela con dedos temblorosos, me impidió convertirme en uno de los demás, porque me recordó que había alguien en esa casa que sufría, y aún así creaba belleza. Fuiste tú quien me salvó, Rosa Elena. Las palabras me golpearon como un cuchillo, pero un cuchillo que corta para liberar, no para herir. Nadie me había dicho eso nunca, nunca me habían reconocido como nada más que una mano útil. Mateo continuó. Todo lo bueno que hice después de irme de esa casa, empezó allí, en los silencios que bordaste. Me quedé en silencio, pero, no por dolor, por honor, por sorpresa, y entonces comprendí algo poderoso, aún sin escenario, sin nombre, sin grito. Mi existencia había dejado huella. Yo, que durante tanto tiempo temí desaparecer sin dejar rastro, ahora veía ante mí la prueba de que una simple puntada, hecha en la oscuridad, puede florecer años después, en el corazón de alguien que supo ver. Fue mientras ordenaba un viejo armario en el estudio que lo encontré, un retrato, oculto entre moldes rotos y telas mohosas. El marco estaba roto, el cristal agrietado en dos esquinas, pero la imagen, aún lo suficientemente íntegra como para doler, era una mujer joven, una sonrisa suave, una mirada firme. Llevaba un vestido azul con cuello de encaje, un modelo que yo misma había cosido muchos años antes, y aunque el tiempo había desteñido los colores, reconocí sus ojos. Mariana, la sobrina que, según decían, se había fugado con un músico, la misma cuyo nombre encontré bordado a escondidas en el dobladillo de un vestido, la que había escrito la carta que guardé en lo profundo de mi colchón. En la esquina inferior del retrato, con letras casi descoloridas, estaba escrito, septiembre de 1974, mi libertad. Me temblaban los dedos al tocar el marco, como si el papel fuera a quemarse. Le llevé el retrato a Lupita. Al verlo, palideció. Este retrato estaba prohibido. Doña Isabela ordenó destruirlos todos. Dijo que era vergonzoso guardar el recuerdo de alguien que se había convertido en un escándalo. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Por qué esconder a Mariana con tanto miedo? Lupita no respondió de inmediato. Luego, arrastrando las palabras, dijo, porque Mariana sabía demasiado. Sabía nombres, fechas, reuniones. Sabía cómo la familia mantenía el poder, y con quién, y un día, amenazó con hablar. Permanecí en silencio. El retrato seguía en mis manos. Su imagen me devolvía la mirada como pidiendo, continúa. Esa noche, cosí el dobladillo de un vestido nuevo con el contorno del rostro de Mariana, con puntadas delicadas. Nadie lo notaría, pero allí estaba, y decidí, su historia, la historia que intentaban borrar con miedo, con vergüenza, con silencio viviría en la mía, hasta el último hilo. La nota estaba escondida dentro de una lata de botones viejos, al fondo de un estante que solo Lupita tocaba. Buscaba un broche para rematar un vestido de viuda, cuando la tapa se cayó y los botones se desparramaron como monedas encantadas. En medio de ellos, un trozo de papel, doblado varias veces, pequeño, disimulado entre los pedazos, con una caligrafía familiar. Era de Lupita. La letra era firme, inclinada hacia la derecha, como quien escribe más rápido de lo que piensa. Si encontraste esto, es porque ha llegado la hora de recordar que coser es solo una parte de la historia, la otra está en los silencios.
y en los nombres que se han borrado. Dejé de respirar por unos segundos. Seguí leyendo. Nunca te lo conté todo porque no sabía si sobreviviría, pero tú, Rosa Elena, eres el hilo que queda, y eres lo suficientemente fuerte como para coserlo todo de nuevo. Abajo, 3 nombres. Son hombres que llegaron a la mansión a escondidas. Dijeron que era un negocio, pero usaron el sótano. Sabían de Mariana, sabían de mí, y ahí estaban los nombres, claros. 3 apellidos poderosos. 2 aún resonaban en los periódicos, en fundaciones culturales y campañas electorales. El tercero, lo recordaba bien, me miró una vez, cuando tenía 14 años. Sonrió como si ya supiera que no podía escapar. En la última línea, Lupita escribió, si quieres que el mundo crea, necesitarás más que palabras. Guarda esta nota, escóndela, y cuando llegue el momento oportuno, cósela en algo que nadie se atreva a tirar. Cerré los ojos. El mundo en el que vivía ya estaba oscuro, pero allí, sexta brillar la hoja de la verdad, y cortó hondo. Esa noche, cosí la nota dentro del forro de un lujoso vestido de novia para una de las nietas de Villaseñor, una pieza hecha para perdurar, para transmitirse de generación en generación, con la nota pegada dentro, como una bomba de relojería silenciosa, y por primera vez, sentí, Lupita seguía cosiendo conmigo. Fue una mañana nublada, con un cielo pesado como el plomo, que me llamaron a la sala de la biblioteca. La señora quiere verte, a solas. Había pasado años desde que había estado en esa habitación. Todo estaba como siempre, los muebles cubiertos de telas blancas, el olor a madera vieja y un ligero moho, como si el tiempo no pasara allí, solo esperara. Doña Isabela estaba sentada en su sillón de terciopelo, cubierta con un chal gris. Estaba más delgada, su cabello era blanco, pero sus ojos seguían siendo los mismos, plateados, implacables. Siéntate, dijo, no tenemos mucho tiempo, y has oído demasiado para callar. Me senté, sin respirar hondo, esperando el golpe, pero lo que vino fue otra clase de arma blanca. ¿Crees que eres la única con secretos? Comenzó, no tienes idea de lo que tuve que hacer para mantener viva esta casa. El apellido Villaseñor no se sostiene con bondad, ni con verdad. Hizo una pausa, tosió, miró por la ventana. Mariana fue un error, amenazó el orden, y el orden es lo que lo mantiene todo en pie. Mujeres como tú, como ella, como tantas otras, no encajan en la imagen de la familia perfecta, así que, lo borramos, con silencio, con dinero, con miedo. Por un instante, su voz tembló, pero fue breve. ¿Quieres justicia, Rosa Elena? La justicia es un concepto débil, lo que importa es lo que se queda, y lo que se va. Se levantó con dificultad y me ofreció un pequeño sobre. Aquí dentro, hay nombres, documentos, cosas que guardé por precaución. Si alguna vez quieres tirarlo todo al fuego, hazlo. Si quieres mostrarle al mundo, es tu decisión. Me entregó el sobre, pero no me miró a los ojos. Nunca lo hacía, incluso ahí, en lo que parecía un intento de redención, había un cálculo. No te pido perdón, dijo, volviendo ya a su silla. Solo, te dejo el resto del lío en tus manos. Tú sabes cómo lidiar con él. Y entonces, como quien cierra un libro viejo, susurró, cóselo bien, Rosa, pero cóselo con cuidado. No todas las verdades son bienvenidas. Salí de la habitación con el sobre apretado contra el pecho, temblando, pero firme. No lo confesó todo, no se disculpó, pero dejó un hilo suelto, y yo sabía qué hacer con él. Fue un jueves caluroso, de esos en los que el polvo baila en el aire, cuando apareció, joven, con el pelo recogido en un moño improvisado, una libreta en la mano y ojos que habían visto mentiras de cerca. Buenas tardes. ¿Es usted Rosa Elena? Asentí en silencio. Soy periodista. Trabajo en un proyecto llamado Voces Olvidadas. Escuchamos a mujeres que vivieron en silencio. ¿Y tu nombre? Bueno, he oído que tienes mucho que contar.
Me quedé quieta unos segundos. El nombre del proyecto me sonó como una campana. Voces olvidadas. Voces olvidadas. Yo era una de ellas. No, lo forzó. Simplemente se sentó en el borde del porche, tomó el cuaderno de su regazo y esperó, pacientemente, con respeto. Alguien me habló de vestidos con mensajes ocultos, de puntadas que dicen lo que nadie se atrevió a decir. Es cierto, miré sus dedos, marcados con tinta, los míos, marcados con agujas, y entonces hablé, un poco, pero lo suficiente para iluminar sus ojos. Cada puntada era una frase, que no podía gritar. Cosí gritos en telas caras. Sonrió, tomó notas cuidadosamente, luego me mostró fotos, otras mujeres, otras historias, otros dolores similares al mío, bordados en otros tiempos, en otros rincones de México. Quiero escuchar la tuya completa, Rosa, quiero registrarla, publicarla. El mundo necesita saberlo, pero estaba el mundo. ¿Listo? Permanecí en silencio. La periodista entendió, cerró el cuaderno, pero me entregó una tarjeta. Cuando estés lista, cuando quieras hablar con el mundo, y no solo con agujas, búscame. Entonces se fue, pero dejó algo ahí, en el aire, una pregunta que latía más fuerte que cualquier dolor, y sí, finalmente, lo decía todo. Guardé la tarjeta de periodista durante semanas, dentro del cuaderno donde anotaba fragmentos sueltos de mi historia, entre páginas con manchas de café y tinta desteñida. A veces, sacaba la tarjeta solo para ver su nombre, Marina Guzmán, letras firmes, impresas con tinta que no se borra fácilmente, como diciendo, estoy aquí, lista. Pero estaba yo. Toda mi vida ha estado marcada por la certeza de que hablar demasiado tenía un precio. Era un castigo, era desaparecer, era un precio que no volvía. Vi que esto le pasaba a Mariana, casi me pasa a mí. Y ahora, después de todo, justo cuando tenía la oportunidad de transformar mi silencio en voz, temblaba, no por debilidad, pero desde la lucidez. ¿Y si me vuelven a silenciar? Susurré una noche. Lupita ya no estaba lista para responder, pero su nota seguía firmemente guardada dentro del vestido de su nieta Villaseñor. La foto de Mariana seguía escondida, el sobre de doña Isabela, intacto, todo listo, solo faltaba. Yo pasé noches cosiendo el mismo trozo de tela, deshaciendo y rehaciendo puntadas, como si buscara valor entre los hilos. Y quizá lo hacía, porque entre una pasada de aguja y otra, bordaba frases que nunca decía en voz alta. Me acuerdo, existí, sigo aquí, y una, que bordaba con manos temblorosas, como si fuera la más peligrosa de todas. Voy a contar, pero aún no lo he contado, porque a veces, el miedo al olvido es menor que el miedo a ser escuchada. Y aún así, la tarjeta de Marina seguía ahí, como un billete de salida, o de entrada. Solo faltaba girar la llave. Fue idea de Mateo. No tienes que decirlo, Rosa, al menos no todavía, pero puedes demostrarlo. Preparó la propuesta con delicadeza. Un espacio cultural en el centro de Guadalajara, pequeño pero respetado, una curadora dispuesta, sin alboroto, sin escándalos, solo vestidos, solo arte, solo historia bordada. Al principio dudé, pero luego abrí mi baúl, saqué cada pieza escondida, cada retazo que sobrevivía, los vestidos que nadie recuperó, los que me hice pero nunca usé, las piezas de los que bordé en secreto. Eran 23. Cada uno tenía un detalle que lo decía todo. En la inauguración de la exposición, me quedé tras la cortina. Vi a damas bien vestidas admirando las piezas. Vi a jóvenes intentando descifrar símbolos. Vi a niños tocando la tela como si estuvieran tocando fantasmas. Y vi a Marina, la periodista, de pie frente al vestido con el nombre Mariana bordado en el forro. Permaneció allí más de 20 minutos, sin apartar la vista de la costura. En el centro de la exposición, un sencillo cartel, costuras del silencio bordado de una vida inaudita, y debajo, autor, anónimo. Por ahora, esa noche no volví al sótano, dormí en el cuarto de costura, junto a las telas,
y soñé con Lupita. Me miró de lejos, orgullosa, y dijo, ahora, has empezado a gritar. Y era cierto, porque cada vestido de esa exposición no era solo arte, era una prueba, era un grito, era supervivencia cosida a mano, y ahora, todos podían verlo. Marina regresó después de la exposición, le brillaban los ojos, pero había una nueva cautela en su voz. Rosa, lo tenemos todo, los vestidos, los documentos, el boleto, los contactos. Es hora de grabar. Será una entrevista histórica. Dudé, como siempre, pero el silencio ya no me parecía aceptable. Nos sentamos en mi porche. Ella preparó la grabadora. El sol descendía lentamente sobre las colinas. Y allí, le conté, no todo, pero suficiente, los nombres, el abuso, las cicatrices, la carta de Mariana, la verdad bordada en cada costura. Marina lloró en silencio, y prometió, saldrá el domingo, en horario estelar, el país te escuchará. Pero llegó el domingo, y la noticia no, en su lugar, un reportaje sobre turismo en Tequila, sonrisas, fiestas, fuegos artificiales. Llamé a Marina enseguida, su voz al otro lado era baja y tensa. Rosa, la cortaron. El jefe dijo, no es el momento. Han recibido llamadas, presión, lo intento, pero no creo que quieran que se escuche tu historia. Colgué sin contestar. Miré al horizonte, con las manos en el regazo, y sentí que volvía el silencio, pero esta vez, no dolió como antes, porque ahora lo sabía. Podrían acortar la entrevista, podrían fingir que no habían oído, podrían intentar borrarme de nuevo, pero los vestidos estaban allí. La exposición ya había sucedido. Marina tenía el material, Mateo estaba conmigo, y mi nombre ya estaba grabado en la memoria de quienes la vieron. Podrían retrasarla, pero no podrían detenerla. Esta vez, el silencio no triunfaría. Me desperté con el sonido de cristales rompiéndose. Todavía medio dormida, corrí a la sala. La ventana del balcón estaba rota, un ladrillo en el suelo, y pegada a él, una nota, palabras cortas, mayúsculas, arañazos de ira. Basta, no sabes con quién te metes. Mi corazón latía con fuerza como si volviera a tener 12 años. Como si la habitación de la vergüenza aún me esperara, como si mi nombre, una vez más, amenazara con desaparecer. Salí a mirar el patio, huellas en el barro, la cerca trasera estaba rota, mis telas estaban volteadas, la máquina de coser estaba volcada en el suelo. No se llevaron nada, pero todo estaba dicho. Volví adentro con paso firme, recogí el sobre con los documentos que me había dado doña Isabela y lo puse en un nuevo lugar, el más improbable, y entonces, me senté frente a la máquina caída, la recogí, la limpié, volví a enhebrar, y empecé a coser, no un vestido, ni un forro, sino una pancarta, con letras bordadas grandes, claras e imposibles de ignorar. Si desaparezco, es porque dije la verdad. Entonces colgué esta pancarta en la puerta principal. No era una amenaza, era una advertencia, porque si vienen, si intentan borrarme de nuevo, no será a oscuras. Esta vez, el mundo estará observando. Fue 2 días después de la nota, me desperté con olor a humo. Corrí al estudio y encontré la puerta abierta, la ventana rota, todo dentro estaba volcado, la mesa central se había caído, las líneas se extendían por el suelo como venas rasgadas, telas rasgadas, empapadas en un líquido que olía a gasolina. En la esquina, la pared estaba carbonizada. El fuego no se propagó gracias a la llovizna de la madrugada, pero el mensaje era claro, no fue un robo, fue una ejecución. Querían matar lo que yo hice, donde yo existía, querían silenciarme. Otra vez, Mateo llegó poco después, en shock. Marina también, tomó fotos, lo documentó todo, llorando de rabia. Están desesperados. Rosa, tu verdad está demasiado a flor de piel. Saben que no pueden silenciarte olvidándote más. No lloré, ni siquiera cuando vi los vestidos que había guardado. Durante años hechos jirones, quemados, escupidos de armarios,
arrancados de sus bisagras. No lloré, pero fui al fondo del armario que quedaba en pie, y saqué un solo vestido guardado en una bolsa de plástico, protegido por casualidad, o por milagro. Era el primero que había hecho solo para mí. Nunca lo usé, nunca lo enseñé, aún con el botón de nácar que Mateo me había regalado, y allí, con las manos sucias de ceniza, cosí una nueva frase en el forro: puedes destruir la tela, pero no la puntada, porque mi estudio era de madera e hilo, pero mi historia era de hierro y fuego. Mateo llegó al día siguiente, con una carpeta gruesa en las manos y el rostro tenso. Encontré esto entre los papeles viejos de la oficina de mi padre. Nadie lo había tocado en años. Pero cuando vi lo que le pasó al estudio, supe que era el momento. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Marina estaba allí, con su libreta y grabadora listas, pero esta vez guardaba silencio. El momento era diferente, denso. Mateo abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa como quien espanta fantasmas. Cartas firmadas, contratos con nombres falsos, registros de visitas no oficiales, extractos bancarios con cantidades transferidas a cuentas de mujeres que luego desaparecieron, facturas de costosos regalos a las autoridades, y, entre todo esto, una carta, fechada en 1974, escrita a mano, con una caligrafía familiar. Era de Mariana, dirigida a un hombre llamado Esteban Calle, uno de los nombres mencionados por Lupita en la nota. La carta decía: me prometiste que estaría a salvo, dijiste que mi voz no sería un problema, ahora se han llevado mis cosas, mi tía me ha prohibido salir, dicen que lo van a resolver, si desaparezco, sabrás por qué. La carta nunca se envió, pero allí estaba. Mateo me miró con ojos superficiales. No se trata solo de ti, Rosa, se trata de toda una red de silencio, y ahora, tenemos pruebas. Toqué la página con dedos que ya habían cosido muchas vidas, pero nunca imaginé que un día albergarían el alma escrita de alguien que había sido borrado. Allí, por primera vez, mi dolor se convirtió en prueba, y mi historia se convirtió en un arma. Cuando Marina vio lo que había guardado en el fondo del baúl, envuelto en tela cruda, atado con una cinta roja, no lo entendió enseguida. ¿Es un cuaderno?, preguntó. No, respondí, es mi diario, pero cosido. Lo abrí con cuidado. Había años de registros, no frases escritas con tinta, sino bordadas. Cada página de tela contaba una historia, una noche de dolor, una fecha de desaparición, el nombre de una mujer silenciosa, un símbolo para cada tipo de castigo. Las puntadas formaban palabras, imágenes, mapas, y en el reverso, había puntos que solo cobraban sentido al leerse con la luz que atravesaba la tela. Era un sistema que Lupita me había enseñado a iniciar, pero fui yo quien lo transformó en un código de memoria. Esto es un documento, dijo Marina, hipnotizada. Esto vale más que cualquier testigo. Mateo, a mi lado, susurró: nunca callaste, solo escribías diferente. Pasé las páginas como si me pasara la mano por el pecho. Allí estaban las noches en la habitación de la vergüenza, el día del anillo perdido, la nota de Mariana, la foto rota, el intento de fuga, el día que me llamaron ella por 100ª vez, el primer vestido que hice, el botón de nácar, todo. Marina tomó fotos, con guantes puestos, las examinó cuidadosamente, y dijo: este diario va al Ministerio Público. Vamos a abrir un caso. Ya no podrán fingir que no sabían. Cerré la tela lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia ya no era un lamento, y se estaba convirtiendo en justicia hecha a mano. No fue rápido, nunca lo es, pero una semana, después de entregar el material, los documentos de Mateo, la carta de Mariana, la nota de Lupita, mi diario bordado, recibí la llamada. Señora Rosa Elena, soy la fiscal general. Vamos a abrir un caso formal. Se están verificando los nombres. El contenido es serio.
Me senté en el banco del porche, miré la colina dormida, y respiré hondo, grave. Esa fue la palabra, como si todo lo que había vivido no solo fuera triste, sino criminal. Por primera vez, alguien externo a mí reconoció, lo que sucedió en esa casa no fue solo el destino, fue una violación, repetida, sistémica, oculta tras velos y títulos. Marina me acompañó a prestar su primera declaración. Me escucharon durante 4 horas, contando, volviendo a contar, mostrando puntos, explicando códigos, diciendo nombres que nunca podría pronunciar en voz alta, nombres de hombres en cargos públicos, de figuras que hoy hablan de ética, nombres que tiemblan ante las agujas. Mateo prestó declaración unos días después, entregó documentos originales, confirmó las letras, dio nombres, firmó abajo. Ya no soy un villaseñor, le dijo al fiscal, soy hijo de alguien que lo ignoró, pero estoy aquí para que no vuelva a suceder. El caso se volvió confidencial, pero comenzaron los rumores, titulares discretos, investigación sobre red de abusos vinculada a la élite tapatía, fotos borrosas, siluetas, insinuaciones. Mi nombre aún no ha aparecido, pero ya no importa, porque ahora hay un proceso en marcha, hay números de protocolo, hay grabaciones, hay costuras que ya nadie puede deshacer. Y el silencio, este silencio que me ha acompañado durante décadas, finalmente empezó a hacer ruido. La ciudad amaneció diferente. Empezó en la radio, programas matutinos que hablaban de la acusación de la costurera fantasma. Luego, los periódicos locales, con titulares que buscaban equilibrar el respeto y el sensacionalismo. Y, finalmente, las redes sociales, donde todo ardió rápidamente. ¡Qué mujer tan valiente! Tardó demasiado. Debe ser mentira. Solo quiere llamar la atención. Por fin alguien dice lo que todos sabían y fingían no ver. Antes les cosía, y ahora quiere hacerse la mártir. Con cada nueva publicación, Marina me llamaba, y yo era firme. No pasa nada. Sabía que no todos me escucharían con el corazón, pero aún así, dolía. En el supermercado, sentí miradas. En el mercado, oí susurros. ¿Es ella, la mujer de los vestidos? Algunas vinieron a abrazarme, otras cruzaron la calle. Una señora me dejó flores en la puerta. Un hombre escupió cerca de mi cerca. Fue como si hubiera rasgado una cortina que muchos preferirían ver intacta. Pero también recibí cartas, muchas, de mujeres, costureras, niñeras, criadas, empleadas domésticas, maestras, enfermeras. Todas decían, gracias, hablaste por mí. También me silenciaron. Guardé cada nota, cosí algunas en el reverso de una tela nueva que empecé a armar, un panel de nombres, voces, dolores. No para mí, sino para todas, porque sabía, una mujer hablando sola es ruido, pero miles haciendo eco, es revolución. Y aunque media ciudad volteara la cara, la otra mitad escuchaba, y eso, para mí, ya era el comienzo de un nuevo México. Empecé, con una pieza de lino crudo, sin brillo, sin lujo, sin adornos. Era simple, como todas nosotras. Llamé a la pieza vestido de voces silenciosas, y cada puntada, cada línea, cada símbolo, estaba dedicado a una mujer que no tuvo el tiempo, el espacio ni el coraje para contar su propia historia. Conocí a muchas, a otros los oí susurrar entre las sábanas, a algunos los leí en los periódicos. La mayoría, ni siquiera tenían nombre. Usé hilo rojo para los desaparecidos, azul oscuro para los que resistieron en silencio, morado para los que lucharon, blanco para los que se fueron sin entender por qué. En el pecho del vestido, bordé el mapa de México, no como lo muestran los libros, sino como lo sexta desde dentro, cosido con miedo, pero con una fuerte resistencia. En la espalda, con letras diminutas que solo se podían leer a la luz directa, escribí con puntadas finas, este vestido no es para llevarlo puesto, es para recordar. Mateo me ayudó a montar la estructura. Marina trajo fotógrafos,
La exposición creció, un espacio entero dedicado al vestido, un banco junto a él, con auriculares donde se podían escuchar historias reales, de mujeres anónimas. El día de la inauguración, vi a mujeres llorar en silencio frente a la pieza, jóvenes toman fotos sin decir nada, hombres agachan la cabeza, y entendí, allí mismo, con más fuerza que nunca, ese vestido no era mío, era nuestro, de todos aquellos que una vez bordaron el dolor en secreto, y ahora, por fin, se les veía. Era el tercer día de la exposición. El vestido de voces silenciosas ya había aparecido en noticieros, periódicos internacionales y foros de derechos humanos. Las filas se hacían más grandes. La sala se sumía en un silencio absoluto cada vez que alguien entraba. Yo estaba sentada, como siempre, en el banco de madera junto a la pieza. Respondía a algunas preguntas. Observé mucho, hasta que la vi, en un rincón de la sala, una mujer de cabello canoso, con un pañuelo que le cubría parte del rostro y gafas de sol, inmóvil, frente al vestido, su cuerpo inmóvil, pero con las manos temblorosas. Algo dentro de mí lo reconoció, se quitó las gafas lentamente, y sus ojos, marrones, profundos, vivaces, se encontraron con los míos. Me puse de pie, caminó hacia mí como si hubiera cruzado décadas. El pañuelo se le cayó del cuello, y entonces, dijo, Rosa Elena, sigues cosiendo con el mismo. Silencio, mi cuerpo se paralizó. Mariana, asintió, tenía los ojos llorosos. Su voz se atascó entre su garganta y los años perdidos. Me escondieron, me amenazaron, me pagaron para callar. Cambié de nombre, de ciudad, de todo, pero nunca, nunca dejé de ser yo. Y fue tu vestido, fue tu puntada, lo que me trajo de vuelta. Nos abrazamos allí, entre destellos, respiraciones contenidas y la certeza de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Mariana, viva, plena, presente, quería dar una entrevista, quería firmar con su nombre completo, quería, por fin, contar lo que le hicieron, a los demás, a todos nosotros, y yo, allí, a su lado, entendí. Las puntadas que bordé no solo cosían vestidos, se abrieron camino de regreso. La noticia llegó en una tarde gris, sin ceremonias, como todo lo que hacía. Doña Isabela Villaseñor falleció. No hubo velorio público, ni una multitud de admiradores, ni homenajes en las columnas de chismes, solo una fría declaración, firmada por el abogado de la familia. Falleció en casa, rodeada de su historia. Mateo me lo contó por teléfono. Su voz era extrañamente neutral. No hubo lágrimas, Rosa, ni de los hijos, ni de los nietos, ni de la ciudad. Me senté en el porche durante horas, mirando al horizonte, pensando en todo lo que representaba esa mujer. Durante décadas, fue el centro de una casa que giraba, en torno al miedo, un nombre susurrado entre las criadas, una mirada que imponía más que órdenes, un poder que hacía desaparecer a las mujeres, y a otras permanecer en silencio durante generaciones. Ahora, se había ido, sin aplausos, sin público, sin un nombre escrito en flores. Lupita solía decir, lo que siembras en silencio, cosechas, en el vacío, y así fue. El día de la cremación, la mansión estaba vacía, sin música, sin fotos oficiales, sin vestidos nuevos, solo ecos, y yo, no lloré, ni sonreí, simplemente sentí que algo, una sombra densa finalmente se había disipado, y con eso, tal vez, el espacio que ella ocupaba dentro de mí, podría llenarse con algo nuevo, algo vivo. Un anuncio apareció en el periódico local, histórica finca en la cima de una colina con arquitectura colonial y jardines centenarios sale a la venta. La mansión Villaseñor estaba a la venta. Mateo no la conservó. Dijo que no quería vivir en un lugar donde tantos llantos habían sido silenciados, que las paredes tengan otro propósito, que otros escuchen lo que guardan. La compraron rápidamente, un grupo cultural, vinculado a la memoria histórica y la restauración del patrimonio.
Querían transformar la casa en un centro de arte y documentación. Me invitaron a visitarla antes de la reforma. Entré por la puerta principal por primera vez. La madera crujió bajo mis pies. La lámpara de araña seguía colgada del techo, cubierta de polvo. La escalera seguía crujiendo en el mismo escalón, pero el aire era diferente, más ligero, como si por fin pudiera respirar. Toqué las paredes, cerré los ojos, y escuché, no con los oídos, sino con la memoria, lloros apagados, risas que no duraron mucho, pedidos secos, portazos, el sonido de la máquina de coser girando en el sótano, la voz de la pequeña Rosa pidiendo en silencio seguir existiendo. Me quedé allí durante horas. Toqué la barandilla como si acariciara cicatrices. Antes de irme, escribí una nota y la dejé en el viejo piano. Si pintas estas paredes, debes saber que tienen nombres, muchos, y todos siguen vivos en su interior. La mansión se vendió, pero las voces, ya nadie puede borrarlas. Fue una ceremonia sencilla, en el mismo centro cultural que había comprado la vieja mansión. La sala estaba llena, no con lujos, sino con oyentes, mujeres, estudiantes, periodistas, artistas, abogados, algunos, con lágrimas en los ojos solo de verme allí, otros, con la respiración contenida, esperando lo que diría. Mateo me acompañó al escenario, Marina ajustó el micrófono, y entonces, silencio, pero esta vez, fue un silencio acogedor. Sostuve el papel con mis manos cicatrizadas, respiré hondo, y hablé. Me llamo Rosa Elena. Durante décadas, solo me llamaban ella, la costurera, la del sótano, nunca una mujer, nunca una persona. Pausa. Cosí vestidos para bodas que jamás soñé, bordé para fiestas a las que jamás asistiría, y durante mucho tiempo, pensé que eso era todo lo que me quedaba. Vi ojos más bajos, otros, firmes, continué, pero en cada puntada que hacía, escondía una frase, en cada dobladillo, un secreto, en cada forro, una prueba, no porque sea valiente, sino porque sobrevivir, cuando esperan tu silencio, ya es un acto de valentía. Los aplausos llegaron antes de que terminara, pero aún tenía algo que decir. Hoy, si estoy aquí, es porque otras invisiblemente me tomaron de la mano. Lupita, Mariana, todas las que no regresaron, todas las que no fueron escuchadas. Este micrófono es mío por unos minutos, pero mi voz es nuestra. Cuando terminé la habitación, me puse de pie, y yo, por primera vez, no lloré, ni de dolor, ni de miedo, lloré, porque por fin me habían escuchado. La invitación llegó por carta. Marina, ahora editora de un nuevo sello editorial, centrado en la memoria de las mujeres, escribió con un entusiasmo contenido: Rosa, es hora de contar tu historia completa, y como solo tú sabes contarla. Al principio dudé, nunca me vi como escritora, pero Marina insistió. Ya has escrito, Rosa, con líneas, con silencio, con puntadas. Pasamos meses releyendo mi diario bordado, recopilando notas, documentos, fotografías, historias. Mateo me ayudó con las fechas. Otras mujeres hilvanaron conmigo los recuerdos que faltaban. El título surgió de forma natural, Costuras de silencio. Cada capítulo era una prenda de vestir, cada prenda, una historia, y al final de cada capítulo, una imagen real del detalle bordado correspondiente. En la portada, en discreto relieve, una aguja atravesando un trozo de tela oscura. En el interior, las páginas tenían una textura ligeramente rugosa, para que cada lectura también fuera un toque. Cuando se lanzó el libro, no hubo alfombra roja, pero sí hubo fila, hubo abrazos, hubo gente leyendo de pie, entre lágrimas, en pequeñas librerías, y en cada escuela donde se publicó el libro, una carta de presentación decía: esto no es ficción, es un testimonio. Es una unión de verdades ocultas. Recibí más cartas, de mujeres que nunca supieron que podían hablar, de hijas que descubrieron los secretos de sus madres, de costureras, de maestras,
de prisioneras, y en cada línea que escribí con Marina, sentí algo que la aguja no me permitió sentir, el sonido de la palabra leída en voz alta. El libro se convirtió en un documento, se convirtió en una lección, se convirtió en resistencia impresa, y yo, me convertí en autora, de mí misma. Llegó, después de una conferencia en Oaxaca, joven, delgada, con mirada intensa y una mochila desgastada. Esperó en la fila todo el tiempo, no dijo mucho, solo sostenía un ejemplar de Costuras de silencio en ambas manos, como si llevara algo sagrado. Cuando finalmente llegó a mi lado, dijo en voz baja pero firme: me llamo Clara, soy la nieta de Maritza Calderón. El nombre inmediatamente me trajo un recuerdo. Maritza, una de las chicas que desaparecieron en los años 80, criada entonces en casa de uno de los primos Villaseñor. Dijeron que se había fugado con un camionero, nunca regresó, nadie la buscó jamás. Siempre me dijeron que era una rebelde, que había avergonzado a su familia, continuó Clara, pero al leer tu libro, sexta las señales, los nombres, las fechas, el patrón, sacó una foto vieja del bolsillo, una joven con trenzas oscuras y un pañuelo floreado alrededor del cuello. Este pañuelo, señaló Clara con la voz quebrada, es el mismo que el de la imagen bordada, de la página 213, el de la flor azul invertida. Lo hizo mi abuela, todavía lo llevo conmigo. Guardé silencio, tomé su mano con suavidad. Me devolviste a mi abuela, doña Rosa, dijo Clara con los ojos llenos de lágrimas. Me devolviste mi historia, mi linaje, el significado de mi nombre. Lloró. Yo también, y entonces comprendí. Cada puntada que cosía no era solo para contar mi historia, era para reabrir los caminos de otras mujeres que el tiempo, el miedo y la vergüenza intentaron enterrar. Al despedirnos, Clara me regaló un listón azul con el nombre de Maritza bordado en blanco, para que lo cosan donde crean que aún necesita ser recordada. Me guardé el listón en el bolsillo, y sabía exactamente dónde iría. Empecé despacio, con la tela más sencilla y bonita que he encontrado, algodón crudo con detalles en relieve apenas perceptibles, suave, firme, justo como me convertí. Durante décadas, cosí para todos, para momentos que nunca me pertenecieron, pero ahora, lo sabía, este vestido sería mío, no para un velorio, no para una ceremonia, no para los aplausos, para existir. Elegí mangas largas, como las que usaba de niña, pero con el cuello abierto, porque ahora podía respirar. El dobladillo era redondeado, con símbolos bordados de los 4 puntos cardinales de México, maizales, lunas, llaves, flores del desierto. En el interior, cerca del corazón, cosí el botón de nácar, el mismo que me regaló Mateo, el mismo que sobrevivió a todo, y en la nuca, con letras pequeñas e invertidas que solo se podían leer en un espejo, escribí: Rosa Elena, mujer, costurera, voz. Tardé días en terminarlo, me detuve un buen rato, miré la tela, la toqué con los dedos, como quien reza una oración. No quería equivocarme, no por vanidad, sino por respeto, porque ahora sabía que este vestido no era solo para mí, era para todos aquellos que nunca habían podido vestirse solos. Al terminar, me lo puse en silencio, me miré al espejo, vi arrugas, vi marcas, vi cicatrices, pero vi plenitud. Por fin, era una historia vestida de cuerpo entero, y nada, ni nadie, podría arrebatármelo. Era una mañana despejada cuando Marina me llamó. Rosa, está fuera. Me llevó un segundo comprender, pero cuando escuché el nombre de la estación, el título del reportaje, su voz temblorosa, me di cuenta. La entrevista, la que silenciaron, la que vetaron, la que amenazaron, ahora estaba al aire. No cortaron nada, no la diluyeron, no ocultaron mi rostro, ni mi voz. Eran mis palabras, mis puntadas, mis pausas, mis verdades. El video se extendió como la pólvora. En minutos, se volvió viral. Las mujeres comenzaron a publicar sus propias historias.
inspiradas por la mía. Los hombres se disculparon públicamente por sus silencios cómplices. Las escuelas comenzaron a hacer que el libro fuera de lectura obligatoria. Las organizaciones exigieron que se reabrieran los casos antiguos. La exposición se reabrió. Ahora viaja, cruzando estados. Y yo, cosí una vez más, no tela, sino gesto, cosí un pequeño lazo rojo en mi vestido, el símbolo de la última puntada. ¿Por qué ese lazo? Rosa, preguntó Marina. Sonreí. ¿Por qué ahora? Todo lo que era por dentro, el mundo puede verlo por fuera. Mateo vino a visitarme. Traía un ramo de flores silvestres. México te escuchó, Rosa, por fin, y yo, con el vestido ligero, el lazo en el pecho y el silencio convertido en voz, simplemente dije, no. México nos escuchó, porque mi historia nunca fue solo mía, fue nuestra, y ahora, está cosida en el tiempo, para nunca más deshacerse.